Hola, mi nombre es Nicolás Panqueva. Y yo soy Angélica Chávez. El día de hoy vamos a hablar sobre el texto Cuerpos Liminales y nos gustaría empezar hablando un poco sobre el tema de las desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas son un mecanismo de represión que se instala en los años 70 aquí en Latinoamérica, en países como lo son Brasil, Argentina, Nicaragua, Colombia y México. Este es un método para impartir miedo y para doblegar a la ciudadanía y a los que piensan diferente. Este es un método de represión que incluso hoy en día se utiliza y se ha utilizado durante muchas fases de la historia, por decirlo así. Yo recuerdo un poco lo que decía mi papá cuando estaba todo el auge de las protestas. Él me decía que en su época, cuando él era joven, les daba mucho miedo salir a protestar y era por estos mismos mecanismos que impartían el miedo a la ciudadanía. Pues claro, entonces como guiándonos hacia los ejemplos, podemos ver que esto se vio, más que todas las desapariciones forzadas, en los años 70, 60 con las dictaduras aquí en Latinoamérica y también se vio muchísimo en los años 2000 con todo el tema de los falsos positivos que pues eran militares o gente que le prometía trabajo, más que todo a jóvenes en edades laborales entre los 20 y los 34 años. Y pues estas personas eran subidas a camiones, camionetas y nunca más volvían a este mundo. Entonces en este momento es cuando entran al mundo de los desaparecidos, que en el texto se nombra como un umbral, que no es ni el mundo de los muertos ni el mundo de los vivos, es un mundo que no es lleno de incertidumbre. Empezando a hilar un poco la obra que ahorita se llama ¿Dónde está Ernesto? Y este tema de las desapariciones forzadas, pues la desaparición forzada genera una falta y la falta genera una búsqueda y es esta búsqueda que empieza la familia y los seres queridos de Ernesto, porque la desaparición forzada cisma la vida de las personas cercanas del desaparecido, como son la familia, los amigos, su esposa. Lo que nosotros hablamos es de esa imagen después de la desaparición, porque la desaparición tiene una imagen antes y una imagen después. Nunca hay una imagen de la desaparición es una imagen faltante. Lo que nosotros hablamos en la obra es esa imagen después de la desaparición. Entonces lo podemos ligar con lo que dice en el texto, que dice que la desaparición arranca lazos personales. Es una apropiación de la persona que desaparece hacia la persona desaparecida. Entonces, como que ese desligamiento de toda la vida personal, como esa apropiación de su vida, lo que queda realmente es el amor que siente la persona desaparecida con los familiares y los seres amados, y se van uniendo junto con todo lo que son sensaciones, y es ahí donde empieza una búsqueda concreta. Sí, lo que yo creo es, yo soy un hombre más que cree más en el pensamiento científico, y llegado a eso, pues yo sé que el cuerpo humano crea energías y yo creo en esas energías, y yo creo que lo liminal empieza desde lo que venimos hablando, que es ese deseo de encontrar y ese deseo de ser encontrado. Lo liminal está el mundo de los vivos, como decía Angélica, está el mundo de los vivos y está el mundo de los desaparecidos. Yo creo que esa energía que los cuerpos dejan en el mundo de los vivos logra atravesar esa frontera que hay entre esos dos mundos y llega a vincular al desaparecido al desaparecido o desaparecida con el buscador y la buscadora. Entonces se van generando manifestaciones por parte de los desaparecidos y desaparecidas, más que todo
manifestaciones sensitivas. Entonces existen testimonios de personas que dicen haber encontrado a sus seres amados a partir de un olor cercano al territorio fantasmal, como se le menciona en el texto, territorio creador de fantasmas. Allí perciben olores, sonidos, incluso visiones, o simplemente se sueñan con la persona desaparecida y esta persona les dice: estoy en tal lado con esta ropa al lado de tales personas. Entonces todo este mundo de lo espectral vemos cómo se conecta con el mundo de los vivos. Sí, digamos, pienso que estas energías tienen diferentes maneras de manifestarse y de distintos lugares, porque hay testimonios en donde las manifestaciones no son solamente en el lugar donde está el cuerpo o el cadáver, la fosa común, sino que hay manifestaciones que se pueden presentar en lugares cotidianos o donde esa persona solía habitar. Por ejemplo, en su habitación. Hay casos en que las manifestaciones se presentan en lugares familiares, en lugares muy cercanos al desaparecido. Los buscadores y las buscadoras son unas personas que entran en una extra cotidianidad, porque ellos todo el tiempo están con el deseo de encontrar, con el deseo de encontrar, con el deseo de encontrar. Eso los lleva a ser un poco más sensitivos, a ser un poco más perceptivos. Y esto habla mucho con lo que dice Angélica, de que pueden llegar a detectar más esas señales olfativas, sensitivas, visuales, que otra persona no podría percibir. Entonces es allí cuando recurren a diferentes métodos de búsqueda. Por ejemplo, hay personas que van hacia la búsqueda a través del tarot, de leer las cartas, de leer el futuro, personas que tienen más sensibilidad hacia las energías, como se ve en la obra cuando Gloria recurre a las brujas Julia y Ramona para que le lean las cartas e identificar en dónde se encuentra su hijo, pero pues lamentablemente no recibe buenas noticias. Como por ejemplo, se habla de que los buscadores y las buscadoras hacen ritos antes de empezar las búsquedas para poder empezar esta búsqueda y tener una mejor fortuna al querer encontrar a sus seres queridos. Hay una frase que dice Mario Vergara, y es que ahora los muertos y los desaparecidos son quienes buscan a los vivos. Y esto hila con la frase final que a los dos nos dejó como muy marcados, que está, ya mi compañera la va a decir, pero quiero decir que está hilada con el deseo del desaparecido, con esa energía que dejó, esa energía del deseo de querer darle una tranquilidad a sus seres queridos y del quien él sabe lo van a buscar. Entonces la frase dice: los seres queridos a quienes se buscan desean ser hallados y dar un poco de paz a sus familiares. De allí las señales con las que se manifiestan. Gracias. Gracias.